Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 77. El tema de hoy, tienes un Salvador. El mundo busca un Salvador. La cantante canadiense Like expresa esa necesidad en la letra de su canción titulada Salvador. La noche es ensordecedora cuando el silencio escucha, y ahora estoy sobre mis rodillas y sé que falta algo. Tarde o temprano necesitaré un Salvador. Necesitaré un Salvador. Lecrae Moore. Es un rapero, emprendedor, productor discográfico y actor. Representa el pensamiento de muchos de nosotros al decir: no soy cristiano porque sea fuerte y tenga todo solucionado. Soy cristiano porque soy débil y admito mi necesidad de tener un Salvador. La maravillosa verdad del cristianismo es que en Jesús tienes un Salvador. ¿Cómo deberías responder a esta buena noticia tan extraordinaria? Vamos a leer el primer pasaje que lo encontramos en Salmos 35 del 1 al 10. Salmos 35 del 1 al 10, la versión que vamos a usar es la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: sálvame de mis enemigos, canción de David. Señor, ataca a quienes me atacan, enfrenta a los que se enfrentan a mí. Toma tu escudo y tu pavés, levántate y ven a ayudarme. Usa tus armas en contra de los que me persiguen. Necesito oírte, decir que tú me salvarás. Que los que quieren quitarme la vida sean castigados, que los que planean hacerme daño sean confundidos y tengan que escapar avergonzados. Que desaparezcan como hojas que el viento lleva lejos, perseguidos por el ángel del Señor. Que el camino por el que escapen sea oscuro y resbaladizo y sean perseguidos por el ángel del Señor. Porque me tendieron trampas, cavaron un pozo donde tirarme sin tener motivo alguno. Que sufran un castigo inesperado, que caigan en su propia trampa, que se enreden en sus propias maniobras. Así me alegraré por las obras del Señor y me hará feliz su victoria. Y entonces con todas mis fuerzas diré: Señor, no hay Dios como tú. Tú salvas a los oprimidos de sus opresores, a los pobres y necesitados de los que los explotan. Vamos a ver el primer punto para analizar este texto que acabamos de leer. El primer punto es: clama a Dios tu Salvador. En todo momento puedes clamar a Dios pidiendo su ayuda. La vida es una batalla. Si enarbolamos la bandera de Dios, habrá gente que irá contra nosotros. David pide que Dios pelee con aquellos que guerrean contra él. Pide en oración: combate a los que me combaten. Acude a mi ayuda, quiero oírte decir: soy mi salvación. Soy tu salvación. O en palabras de la versión bíblica en inglés, el mensaje: reafírmame que pueda oírte decir: te salvaré. Sí, Señor, yo quiero oírte decir eso. Cuando estás bajo ataque es fácil sentir que debe ser tu culpa, pero David repite 2 veces que el deseo de sus enemigos de atraparlo es sin motivo. En ocasiones puede que enfrentes oposición no porque hayas hecho algo malo, sino porque estás haciendo algo bien. David ora a Dios pidiendo que lo rescate. Dice en el verso 9: así mi alma se alegrará en él y se deleitará en su salvación. Puede que tus enemigos sean más fuertes que tú. David enfrentó a provocadores, matones, rufianes que intentaban matarlo por la espalda. Pero Dios es el Salvador que rescata y libra a los pobres de los poderosos. El gran rescate de Dios es la salvación que encontramos en Jesús. Me encanta la canción escrita por Ben Fidel y Rubén Morgan que celebran esta salvación. Utilicemos estas palabras como oración y alabanza. Vamos a orar. Cristo, puedes mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Él la muerte venció. Así es, Señor, lo creemos. Te alabamos con esta canción. Cristo, puedes mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Él la muerte venció. Y lo creemos.
lo proclamamos, confesamos este salmo para nuestras vidas y sabemos que tú eres quien nos defiende de las lenguas que hablan en contra de nosotros, nos defiendes de los que planean nuestro mal, nos defienden de quienes quieren acabarnos y destruirnos. El Señor es nuestro guardador y nuestro salvador. Ahora les invito que vamos a Lucas capítulo 2, abra allí su Biblia en Lucas capítulo 2, versos del 21 al 40. Lucas 2 del 21 al 40 dice así: cuando el bebé tenía 8 días de nacido fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús. Este fue el nombre que el ángel le dio antes de que María quedara embarazada. Jesús es presentado en el templo. Cuando llegó el día en que José y María debían ser purificados, como decía la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo primer varón debe ser dedicado al Señor. Fueron a ofrecer el sacrificio tal como la ley del Señor dice: ofrezcan un par de tórtolas o 2 pichones. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón, dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a Simeón al área del templo. Cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Los padres de Jesús se asombraron por lo que Simeón decía sobre él. Entonces Simeón les dio una bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús: Dios ha elegido a este niño, por él en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. También te hará sufrir como si te traspasara una espada. Había también una profetisa llamada Ana de la tribu de Aser e hija de Fanuel. Ya era muy anciana y había quedado viuda después de 7 años de casada. De ahí en adelante vivió sola hasta la edad de 84 años. No se alejaba nunca del área del templo, alababa a Dios día y noche con oración y ayuno. Ana llegaba en ese momento y comenzó a darle gracias a Dios y a hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. El regreso a Nazaret. Cuando María y José cumplieron todo lo que la ley del Señor pedía, regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se hacía más fuerte, se llenaba de sabiduría y la bendición de Dios estaba con él. Vamos a analizar este segundo texto bíblico en este segundo punto. Mira a Jesús, tu Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. El ángel había anunciado el nacimiento de un Salvador. En este pasaje vemos cómo en el 8º día lo llamaron Jesús, que significa el Señor salva. Sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir con lo que la ley del Señor estaba escrito. Jesús es el cumplimiento máximo de todas las ofrendas y los sacrificios sobre los que leemos en el Antiguo Testamento. Debes hacer esto: mira a Jesús para recibir paz. Simeón tomó a Jesús en sus brazos y dice al Señor: han visto mis ojos tu salvación. Ver a Jesús es ver salvación. Ver a Jesús le da paz a Simeón. También mira a Jesús para ver cómo es Dios. Jesús es la luz que revela a Dios. Él es luz que ilumina a las naciones. Es imposible conocer a Dios a menos que Él se nos revele. Pero Dios ha hecho justamente eso en Jesús. Nos muestra cómo es Él. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:9. Jesús revela completamente a Dios para todos. Tenemos también que mirar a Jesús para obtener gracia y verdad. Esto es importante. Jesús es la luz que trae gloria. Gloria de tu pueblo Israel, dice Lucas 2:32. La palabra gloria habla de la excelencia, la belleza, la grandeza y la perfección de Dios. Dios es glorioso. Israel tenía gloria porque Dios habitaba entre ellos. Primero en el tabernáculo en el desierto, como está escrito en el pasaje de hoy del Antiguo Testamento, y luego en el templo en Jerusalén. Con Jesús, Israel llegó a ver la gloria de Dios en un sentido más cabal y pleno.
como escribe Juan sobre Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. Jesús ofrece gloria a Israel y a nosotros porque Él es Dios que vino a habitar entre nosotros. Trágicamente, muchas personas rechazan la revelación y la gloria de Dios que vemos en Jesús. Simeón profetizó sobre esto. Dijo, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Estar asociados tan estrechamente con Jesús ofrece gran bendición, pero también sufrimiento. Tal vez tengas un pariente, un amigo cercano o alguien por quien realmente te preocupes que sea adversario de Jesús o a quien simplemente no le interese. Cuando vemos gente que rechaza a Jesús, contemplamos un pequeño vistazo de lo que María habrá experimentado. Una espada te atravesará el alma. Sí, Señor. El gran sufrimiento de María aguardaba en el futuro. Entre tanto, ella tenía la alegría de ver a Jesús crecer y volverse más fuerte. Dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba, dice el verso 40. Sabiduría y gracia son características del Salvador que deberíamos procurar imitar en nuestra propia vida. Vamos a orar. Amado Señor, dame los ojos como Simeón para ver tu salvación en el mundo actual. Dame hoy la gracia y la sabiduría en todas mis decisiones, en todas mis reuniones, en todas mis conversaciones, Señor. Que no me halle yo hablando sin sabiduría y con falta de gracia, llena de gracia mis palabras. Que lo que yo hable sea para edificación de todos los que escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a Números, el texto del Antiguo Testamento que vamos a leer hoy en Números. Capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 65. Números capítulo 7, este es el otro texto del Antiguo Testamento. Ya leímos Salmos, ahora Números. Dice así, Números 7 dice desde el verso 1, dedicación de la carpa sagrada. Cuando Moisés acabó de armar la carpa sagrada, consagró con aceite la carpa y sus utensilios, e hizo lo mismo con el altar y sus utensilios. Luego vinieron y trajeron ofrendas los jefes de Israel, o sea, los jefes de las familias y de las tribus. Los mismos ayudaron a hacer el censo. Trajeron ante el Señor como ofrendas 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, o sea, una carreta por cada 2 de jefes y un buey por cada jefe. Ellos los pusieron frente a la carpa sagrada. Así que el Señor le dijo a Moisés, recíbeles estas ofrendas de carretas y bueyes y dáselas a los levitas para que las pongan al servicio de las actividades de la carpa del encuentro, conforme al trabajo que le corresponda a cada uno. Entonces Moisés recibió las carretas y el ganado y se los repartió a los levitas. Les dio carretas y 4 bueyes a los gersonitas, pues eso era lo que ellos necesitaban para hacer su trabajo. 4 carretas y 8 toros a los meraritas, pues eso era también lo que ellos necesitaban para hacer su trabajo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. No les dio nada de eso a los coatitas, porque el trabajo de cargar las cosas sagradas lo debían hacer ellos mismos sobre sus hombros. Cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus también trajeron ofrendas y las colocaron delante del altar. Entonces el Señor le dijo a Moisés que cada día venga un jefe de la tribu distinto y traiga su ofrenda para la consagración del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. En esto consistía su ofrenda, una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda del cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un camello y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día llevó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal.
Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. Ofrenda también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Además, ofrendó un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día llevó sus ofrendas Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día llevó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio del pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día llevó sus ofrendas Selumiel, hijo de Surisadai, jefe de la tribu de Simeón. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclados con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Además, ofrendó un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisadai. El sexto día llevó sus ofrendas Eliasab, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial de cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezcladas con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día llevó sus ofrendas Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Y esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día llevó sus ofrendas Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. También ofrendó un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día llevó sus ofrendas Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal.
Ambos los entregó llenos de sémola mezcladas con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero lleno de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. Amén. Qué bueno todas esas ofrendas y cada uno por familias y bien organizado. El tercer punto es alaba al Salvador del mundo. Muchos padres primerizos tienen una conciencia profunda de que Dios les ha dado su bebé, pero esa conciencia tuvo que ser aún mayor para María y José durante ese día en el templo al presentar el bebé milagroso que Dios les había dado. El nacimiento de Jesús el Salvador fue el acontecimiento más trascendental en la historia. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Quizá no sea sorprendente que las profecías y los preparativos para la venida de Jesús fueran tan extraordinariamente detallados y elaborados. En esta sección del libro de Números descubrimos cómo se inauguró el servicio en el tabernáculo. Leemos que cada una de las tribus hizo una ofrenda voluntaria. Cada una dio una parte equitativa. Le daban a Dios por medio de su siervo Moisés. Todo el pueblo de Dios participó en la inauguración del tabernáculo. A primera vista pudiera parecer que este pasaje solo presenta tecnicismos innecesarios para el lector moderno, pero el ofrecimiento a Dios de dones singulares en el tabernáculo tiene un bello reflejo en la presentación de Jesús en el templo. Este pasaje del Antiguo Testamento no es meramente un dato de contabilidad antigua. La ocasión para estas ofrendas singulares era la finalización y la dedicación del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar simbólico de la presencia de Dios con su pueblo. El pueblo ofrenda como respuesta a la gracia y a la presencia de Dios entre ellos. Sus ofrendas son una expresión de alabanza y acción de gracias al Salvador. Al mismo tiempo, también esas ofrendas eran parte de los preparativos para la dedicación final del tabernáculo. Hacían que fueran aptos para ingresar a la presencia de Dios. Los preparativos elaborados, la singularidad de las ofrendas y el detalle con el que el escritor los registra, todo apunta a la maravillosa bendición que era para los israelitas tener la presencia de Dios en medio de ellos. Todas las ofrendas y los sacrificios de la ley de Moisés no eran otra cosa que la preparación y el anticipo del nacimiento y la muerte del Salvador. El tabernáculo apuntaba hacia algo aún mayor. Dios ya no habita en una tienda, ha venido a vivir entre nosotros y como uno de nosotros. Jesús es consagrado conforme a la ley y proseguiría hasta cumplir el fin último de la ley, es decir, su propósito, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor. Varios años después, Jesús el Salvador aboliría la necesidad de todas esas ofrendas y esos sacrificios del Antiguo Testamento por medio del sacrificio de su cuerpo, una vez y para siempre, como lo dice Hebreos 10, del 1 al 10. No es de sorprendernos que cuando Simeón comprendió que el bebé en sus brazos era el Salvador del mundo, bendijo a Dios, como lo vimos en Lucas 2:28. De igual modo, Ana dio gracias a Dios. Jesús el Salvador es el foco de toda nuestra alabanza y acción de gracias. Me encantan las palabras de otra canción escrita por Ben Cantelón, que son una respuesta adecuada en oración y alabanza a todo lo que hoy hemos leído sobre Jesús el Salvador. Una parte de la letra de esta canción dice: un camino nos dio por el cual nos salvó. Él es nuestro Salvador. Levantamos clamor por su fama y honor. Alabar a Jesús, quien del mundo es Salvador. Así es, gloria a Dios. Señor, te alabamos por habernos salvado, por traer salvación a este mundo perdido. Gracias, Señor, por mirarme a mí, Señor, una infeliz que estaba sin salvación, pero tu gracia me alcanzó y me salvó. Y a esa sublime gracia hoy estoy agradecido por tu amor y misericordia. Gracias, Salvador. Amén. Pipa añade, Lucas 2:21-40, no hay nada que un padre o una madre quiera más que escuchar que sus hijos son elogiados. Tuvieron que estar encantados y quizá un poco sorprendidos por las profecías extraordinarias dadas por Simeón y Ana. Pero también no hay nada más doloroso que ver a los hijos sufrir. Una espada te atravesará el alma.
Iban a pasar por mucho, pero cuando se revelara el cuadro completo, habría merecido la pena todo. Así es. Bueno, esperamos que en este día Dios haya hablado a sus corazones. Él es nuestro Salvador. Tú tienes un Salvador y de eso debes estar convencido. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.